Que son tiempos oscuros, eso es innegable. Nuestro mundo no se ha enfrentado jamás a una amenaza tan grande como esta. Capitalizar el caos. Capitalizar el caos. Qué palabra más enrevesada. ¿Qué piensas de los cambios drásticos a altas velocidades? ¿Piensas que el caos se puede capitalizar? Bienvenidos al Poder Oculto, el programa donde desentrañamos las estrategias de control de las élites que operan en la sombra. Hoy vamos a hablar de algo que diría yo que está en boca de todos. El aparente fin de la narrativa WoW, el colapso de la Agenda 2030 y el giro hacia una nueva era conservadora, ¿te suena? Pero antes de celebrar este cambio como una victoria contra la élite globalista, déjame que te haga la primera pregunta. ¿Es esto un verdadero triunfo del pueblo o simplemente un cambio de estrategia dentro del mismo sistema de control? ¿Qué piensas? Todo ha comenzado a cambiar con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Su regreso al poder ha sido presentado como el inicio de una restauración contra las élites globalistas. ¿Pero qué hay realmente detrás de esta narrativa? La historia nos dice que el poder nunca desaparece, solo se transforma y se adapta, como el ser humano. Así que hoy vamos a analizar si esta supuesta contrarrevolución es realmente espontánea o si forma parte de un plan mayor. Podríamos empezar por decir que el mundo ha vivido probablemente un colapso controlado. Durante la última década, el mundo occidental ha sido sometido a una imposición ideológica sin precedentes. Nuestras queridas élites globalistas, a través de instituciones como el Foro Económico Mundial, la ONU y la Fundación Open Society de George Soros, impusieron una agenda basada en el globalismo financiero, la ingeniería climática, nuestra querida ideología de género, la disolución de la identidad nacional y sobre todo el control sobre el lenguaje, la cultura y la educación, aquello de 1984. Además, Hollywood, las Big Tech y los medios de comunicación amplificaron este discurso hasta el punto de hacer creer que era el único pensamiento aceptable. Pero desde la llegada de Trump al poder, todo ha empezado a cambiar. Se nos dice que la era progresista ha fracasado. Se impulsa la idea de que el globalismo ha sido derrotado. Las mismas élites que antes defendían la narrativa woke, ahora abandonan y promueven un giro conservador. ¿No te haces preguntas al respecto? Yo muchas. ¿Esto es un fenómeno natural o está ocurriendo bajo un guión preestablecido? La respuesta corta sería decir que es un colapso controlado. Esto no significa que la ideología progresista haya sido un error para la élite, sino que ha cumplido su función y ahora toca mover la balanza hacia el otro extremo, aquello del péndulo. Y aquí es donde entra en juego la técnica de la capitalización del caos. Y te preguntarás, ¿qué es la capitalización del caos? El poder nunca deja un vacío. Cuando una ideología deja de ser útil, se reemplaza por otra. La técnica de capitalización del caos se basa en eso, en la manipulación de crisis para redirigir la opinión pública hacia donde más conviene. Pero Héctor, ¿cómo funciona? Todo empieza con la creación de crisis artificiales o amplificar una ya existente. Se impone una ideología extrema hasta que la sociedad se sature y reaccione con rechazo. Se exageran crisis como el cambio climático, la inmigración descontrolada o la crisis energética, ¿te suena? La gente agotada empieza a rechazar este modelo impuesto. Después, esta misma élite nos presenta la solución. Justo cuando el descontento social es máximo, aparece el líder providencial. Curiosamente, Trump toma el poder con la promesa de destruir la Agenda 2030, recuperar la soberanía nacional y restaurar el orden. Su discurso se basa en desmontar el globalismo y frenar la decadencia moral y económica. Llegará el momento de implementar nuevas formas de control disfrazadas de libertad. La nueva economía digital eliminará el efectivo con la excusa de combatir el fraude, pero esto centralizará aún más el control financiero. Habrá una vigilancia digital patriótica, se endurecerán las regulaciones en redes sociales para frenar la censura woke, pero en realidad esto consolida un nuevo tipo de censura bajo otro pretexto. Habrán un nacionalismo controlado y nos venderán un retorno a la soberanía. El problema es que la gente cree que está ganando una batalla, pero en realidad está entrando en una nueva fase de control. Pero Héctor, ¿cómo consiguen esto? Redireccionando la opinión pública. Uno de los cambios más evidentes es cómo los mismos medios que antes impulsaban la agenda progresista ahora están promoviendo el giro conservador. ¡Qué casualidad!
X, controlado y dirigido por Elon Musk, se ha convertido en el centro de la resistencia. Se presenta como el último bastión de la libertad de expresión, pero sigue manipulando los algoritmos y promoviendo ciertas narrativas mientras ocultan otras. Fox News y otros medios han cambiado su discurso, pero siguen protegiendo los intereses de las grandes corporaciones. Las Big Tech ahora permiten un poquito más de discurso de derecha, pero siguen controlando lo que se puede monetizar y lo que no. La censura cambia de cara, pero no ha desaparecido. Ahora afecta a quienes cuestionan la nueva fase del sistema. Entre todos los que vemos este vídeo, podremos sacar nuestras propias conclusiones, precisas, pero la pregunta clave es, ¿esto es un despertar real o simplemente una nueva fase del mismo sistema de control? Desde la llegada de Trump hemos visto cómo el péndulo ideológico ha girado hacia el lado opuesto. Pero si analizamos la historia, las élites han jugado a cambiar los extremos ideológicos durante siglos. El globalismo financiero sigue intacto. Las grandes corporaciones no han perdido su poder. Los pilares del control siguen operando y solo han cambiado de color. Hoy los progresistas son los enemigos, ayer lo fueron los conservadores, mañana será otra ideología, pero siempre es la élite la que controla el tablero. La única forma de romper este ciclo es salir de la trampa dialéctica y entender que la verdadera lucha no es entre ideologías, sino entre el pueblo y quienes manejan los hilos. Debemos centralizar el poder, no confiar en líderes impuestos ni en narrativas prefabricadas, y sobre todo entender que el verdadero control no está en la política, sino en los mecanismos financieros y tecnológicos que nos gobiernan. Esto fue El Poder Oculto, donde develamos los secretos del poder. Nos vemos en el próximo programa. No olvides suscribirte, comentar y compartir este análisis. Gracias por estar aquí en el Hilo Rojo. Sigamos uniendo los puntos.